Hola, hola mis chicos y chicas, bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a hablar sobre este primer. Este es el Selfie Perfect de la marca de Clean Color. Así que suscríbete si no te has suscrito al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos un nuevo video aquí en el canal. Antes de avanzar, es necesario que manejemos un poco el término primer. ¿Qué es un primer o prebase? Este es un producto cosmético que aplicamos en nuestra piel antes de la base de maquillaje. Esto con el objetivo de trabajar un poco las texturas, las imperfecciones en la piel y de esa manera cuando recibamos el maquillaje entonces obtengamos un resultado mucho más limpio y mucho más bonito. Cuando tú entres de shopping, de compras, que quieras adquirir este producto, este primer, tú te vas a encontrar con este mismo producto, pero en 4 colores diferentes. Vas a encontrar rosado, morado, verde y el gris. Vamos a hablar primero del rosado y el morado. Estos dos primers se utilizan para dar brillo y luminosidad a la piel. ¿Ok? Suelen confundirse un poco porque entonces uno dice brillo, uno dice para iluminar. Entonces yo particularmente los agrupo como en una misma función y yo te diría que estos dos primers serían indicados para una persona que tenga piel seca o una piel madura. ¿Por qué? De pronto si tienes la piel un poco opaca, una piel seca y le quieres dar brillo y luminosidad, entonces yo te recomiendo que compres este primer, tanto el rosado como el morado, y lo apliques en tu piel antes de la base de maquillaje, porque esto hará que el resultado final sea como un aspecto jugoso, un poco con un glow natural, un brillo en la piel. Así que para esto se utilizarían el primer rosado y el morado. Ahora vamos a hablar sobre este producto, pero el que es de color verde. Ese de color verde lo vas a utilizar si tienes rojez o rosácea aquí en la parte alta del rostro. Por ejemplo, si es tu caso o si eres maquilladora y tienes una clienta y la vas a maquillar, te das cuenta de que tiene esta partecita un poco roja, entonces toma este primer de color verde y aplícalo en poca cantidad antes de aplicar la base de maquillaje. Ahora vamos a hablar sobre este que es el de color gris. Este es matificante. Ya le hablé entonces de que tenemos rosado y morado que son para dar brillo e iluminar. Hablamos del verde que es para la rosácea y ahora vamos a hablar de este gris que es matificante. Pero yo les quiero hablar un poco, aprovechando que tengo este que es mío, ¿ok? Un poco sobre la presentación física. El empaque de este primer es de plástico. Su presentación me hizo recordar mucho cuando la vi por primera vez a la base Studio School de MAC. Fíjense que tiene, o sea, prácticamente la misma presentación, solo que pues esta base tiene más producto, tiene 40. Este primer matificante de Clean Color tiene 30 mililitros. Lo cual sinceramente a mí me pareció bastante producto para hacer un primer, ¿ok? Aquí arriba dice Clean Color, es la marca del producto. Aquí dice Selfie Perfect, ese es el nombre de la línea de los primers. Aquí dice que esto es un primer antes de la base. O sea, como ya les expliqué, es un producto que vamos a aplicar antes de la base para corregir las imperfecciones de la piel, ¿ok? Aquí abajo dice matificante. Lo mismo ocurre en el rosado, el morado y el verde. Cuando ustedes vayan a buscar el tono, para qué está hecho ese primer, entonces se tienen que dirigir directamente aquí abajo. Aquí lo van a encontrar. Con respecto al dispensador, tiene una tapita de rosca y el dispensador es así. ¿Ven? Lo ven allí. Es pequeñito. ¿Ok? Es como un gotero, lo cual a mí particularmente me gusta porque me permite controlar la cantidad de producto que necesito. Yo lo aplico directamente aquí en las partes altas de mi cara, en la frente, el puente de la nariz, el mentón y los pómulos, porque son las áreas más grasas de mi cara. Quiero decirles algo con respecto a las fragancias. Sé que hay muchas personas que no toleran, bien sea por gusto o bien sea porque de verdad les
no sé, les afecta, o sea, no les gusta la fragancia en los cosméticos. Debo decirles que este primer de Clean Color sí tiene fragancia, tiene una fragancia muy fuerte. Apenas la destapamos, bueno, yo ahorita estoy súper engripada, tengo la nariz tapada, pero sin embargo percibo bastante el olor a rosas. Tiene una fragancia a rosas muy fuerte. A mí particularmente, a mí de Daily Urquiola me encanta, amo esta fragancia a rosa, es muy sutil, exquisita, pero bueno, no se trata de mí, se trata de que les estoy informando de que si ustedes van a comprar este producto, entonces sepan que tiene fragancia a rosas. Vamos a hablar ahora con respecto a la textura. ¿Cómo es este primer? Fíjense, este que es el color gris, yo lo voy a aplicar un poco acá. A ver, yo quiero que aquí en la cámara ustedes lo puedan percibir bien. Vamos a ver, que no se me vaya tantísimo. Ahí está. Fíjense. Ahí se ve un poquito blanco, pero ahí tiene un poquito de color, ¿ok? Es transparentoso con respecto al color. Cuando lo difuminamos, miren, la textura, esto es como agüita. O sea, de verdad que es súper suavecita, súper suavecita. Fíjense que, aunque al principio mostró un color blanco, cuando lo difuminamos pierde totalmente el color, es decir, no tiene color. El rosado, el morado y el verde, cuando ustedes lo aplican, tiene color, pero pierdan cuidado por esa parte porque cuando ustedes lo están difuminando sobre la piel, él pierde totalmente el color, ¿ok? Con respecto a la capacidad de absorción, es un producto que a pesar de ser tan agüita, se absorbe muy rápido. Es decir, ustedes si por ejemplo maquillan los ojos antes que la piel, entonces ustedes aplican el primer, dan movimientos circulares, un poquito de masaje para que la piel lo absorba mucho más rápido y lo dejan allí secando. No van a tener problema de que van a tener que dejarlo mucho tiempo para que se absorba. Se absorbe muy rápido. Este primer de Clean Color, específicamente este que es de color gris, que es el matificante, sinceramente les puedo decir que es el más buscado, es el que más rápido se agota porque es matificante. La mayoría de las personas tenemos cutis graso y pues todo lo que diga matificante, o sea, dámelo de inmediato, vuela de los anaqueles. Pero esto no quiere decir que el primer rosado y el morado no sean útiles. Primero, ya les dije que es necesario, o sea, que se puede utilizar en las personas que tienen piel seca porque le devuelve ese brillo y luminosidad a la piel. Pero otro buen uso que le conseguí a estos primers, como les digo, yo no los tengo, pero yo los he probado. Y pensando bien en su fórmula, les conseguí otro uso. Y es el siguiente. Fíjense, esto que yo tengo aquí es un iluminador líquido. Este también es de la marca de Clean Color, ¿ok? Es un iluminador líquido. Si ustedes no tienen específicamente y ustedes quieren entonces aplicar un poco de glow acá en la parte alta del pómulo con un producto en crema, en líquido, y no tienen entonces utilicen el rosado o el morado. Porque precisamente como son para dar brillo, entonces ustedes toman un poquito de esos primers y en vez de utilizarlo en toda la piel, lo aplican en las partes altas del pómulo, en el puente de la nariz, donde ustedes quieran dar ese brillo o glow, pero en crema y no en polvo. Ok, ahora vamos a hablar aquí nosotras sobre si este producto de Clean Color, que es el matificante, cumple o no su función. Porque si es matificante, entonces promete mantener los brillos de la cara al margen para que nuestro maquillaje dure mucho más tiempo. Fíjense, yo les voy a decir algo, mi opinión, ¿ok? A lo que yo lo he probado. Del 1 al 100, yo le doy un 60. Yo les estoy siendo honesta, ¿ok? Yo les estoy siendo honesta. Yo les puedo decir que mi maquillaje, por lo menos yo que soy de cutis graso, no extra graso, pero sí graso, mi maquillaje me puede durar unas 2 horas mate con este primer matificante de Clean Color. Claro,
también con un buen sellado y de repente haciendo un buen baking, entonces me puede durar más. Pero hablando en unas condiciones súper normales, ¿ok? El primer, mi base, mi polvo, me puede durar 2 horas con este primer matificándome. Yo digo que comparando, ¿ok? Esta relación, tomando en cuenta la relación precio-calidad, me parece muy bueno. Este primer matificante de Clean Color es un primer accesible económicamente. Yo les traje aquí, y me imagino que lo reconocen, este primer matificante que es de la marca Orly. Del 1 al 100 yo le doy 90. Yo les voy a hacer un video aparte hablándoles sobre este producto. Este producto es mucho más costoso. Y si tú tienes cutis grasos y tú quieres que tu maquillaje te dure, o sea, que eso sea matador, entonces definitivamente. Pero el video no es sobre este primer, es sobre este. Pero quise hacer esa pequeña comparación para que sepas que si tú eres de un cutis mixto graso, normal, por ejemplo, como yo, entonces mira, de verdad que está bien chévere. Si por ejemplo, o sea, está bien chévere este ya, si tú eres de, o sea, extra graso, casi que un sartén, entonces nos vamos con el de Orly. Fíjense algo, si tú eres maquilladora, estás comenzando en este mundo del maquillaje como oficio, o si por el contrario no eres maquilladora, pero tienes tu cutis graso y te gustaría pasar el día con tu cara un poco mate, pero sin utilizar maquillaje, entonces mira, este de Clean Color está súper chévere. En fin, creo que ya les di bastante información sobre este primer, ya saben cómo funciona, ya saben que cuando vayan de compra, no es que van a ver 4 colores y hay las manos en la cabeza, Dios mío, ¿y cuál voy a comprar? O sea, calma y se acuerdan de mí. Son 4, rosado, morado, verde y gris. Rosado y morado para dar brillo, o sea, para un cutis seco. Morado para el verde para las personas que tienen rojeces en la cara. Y el gris que es el matificante. Ya ustedes saben que les puede matificar unas 2 horas dependiendo tu tipo de rostro, de piel y dependiendo de cómo lo matifiques con la cantidad de polvo que tú selles el maquillaje. Y si tú quieres que yo traiga muchos más videos aquí al canal como estos, entonces suscríbete, comparte el video con tus amigas para que ellas también estén al tanto de cómo se utilizan estos productos. Escríbeme en la cajita de comentarios si tú ya utilizaste este primer de Clean Color, qué tal te fue, comparte entonces tu experiencia con todas las chicas de la comunidad. Nos vemos en un próximo video y te mando un beso como es de costumbre. Chao, chao.